La mesa que nos ocupa el día de hoy se titula El Noa Noa, Juan Gabriel desde la iconografía. Para iniciar con los comentarios de esta charla, me voy a presentar a nuestras panelistas de esta tarde. Antes quiero agradecerles su presencia aquí acompañándonos. Sabemos que hace un poco de calor, pero seguramente en cuanto empecemos a conocer y hablar de Juan Gabriel, se nos va a quitar, o por lo menos nos va a dar más, porque vamos a entrar un poco en el ritmo de la música. Les saluda con mucho gusto Salvador Sánchez y presento esta tarde, voy a presentar a cada una de ellas. Lo haré primero con quien tenga su primera intervención y así sucesivamente lo vamos a hacer. Presento a la doctora Fanny Telma Solís Rodríguez, profesora e investigadora en el Departamento de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua y licenciatura en Administración por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Posee la certificación en Mejores Prácticas en la Enseñanza Online y en el nuevo rol del educador por la IE Foundation de Santander, así como la certificación en el modelo pedagógico de la UACJ Visión 2040. Es coordinadora de la Academia de Producción en el Departamento de Ciencias Administrativas y vocal en el Comité de Ética en la Investigación por la UACJ. Es experta en temas de emprendimiento, empleabilidad y capital social. Autora también del libro Capital Social, Origen, Definición e Implicaciones en el Desarrollo Regional y de varios artículos científicos publicados en revistas especializadas y capítulos en libros, con lo cual contribuye al avance del conocimiento en el campo de la administración y los negocios. Cedo el micrófono, doctora Fanny, y gracias por su participación. Bueno, sí se escucha. Sí, Muchas gracias. Perfecto. Muy amable. Sí, si pueden, por favor, el equipo apoyarnos con la presentación. Gracias. Sí. Muy buenas tardes, sí, a todos. Agradezco la invitación de la universidad para este importante evento, sí, cultural y que nos emociona a todos los juarenses, ¿no? Bien, hice esta presentación porque voy a proponerles que revisemos la iconografía del señor Juan Gabriel, ¿sí?, pero desde la parte mercadológica, ¿sí?, lo que significa. Mi área es la administración y dentro de la administración está la mercadotecnia, entonces me aboqué a eso y esa fue mi propuesta para esta mesa. Presento a continuación, por favor. Vamos a dar una evolución, a revisar la evolución de la imagen de Juan Gabriel. En los años 70 sabemos que sus inicios fueron humildes, ¿ok? Y estaba en una construcción de su propia identidad artística. Incluso tomó él o adoptó un nombre llamado Adán Luna como un nombre artístico. Sin embargo, cuando empezó a cantar, la gente no ubicaba muy bien su nombre. Su estilo romántico lo llevó a que varias personas se acercaran a él, lo admiraran y le sugirieran que cambiara su nombre, incluso las disqueras, ¿no? Y de ahí retoma el nombre de Juan Gabriel. Juan, por Juan Contreras, era un señor que le enseñó a trabajar la carpintería y que le enseñó música. Entonces él lo llegó a admirar tanto que de ahí tomó el nombre de Juan, y Gabriel por el nombre de su padre. Compositor y cantante. Una imagen muy sensible y apasionada, un estilo muy sobrio. De hecho, podemos ver una de las imágenes que trae traje, ¿sí? Así empezó él, muy emotivo. Y conectó inmediatamente con el público latinoamericano y creó un alma colectiva a través de ellos. Ya en los 80 y los 90, ¿sí?, con el éxito histórico y conocido de Querida, en 1984, consolidó de manera icónica su imagen y surgió entre la farándula, entre los periodistas de espectáculos, el apelativo de divo, el divo. Y al él posicionar distintas canciones relacionadas con Ciudad Juárez,
pues se le empezó a llamar el Divo de Juárez. Y así se le quedó hasta la fecha. Empezó a componer para artistas, ya no solamente para él, y su transformación visual fue enorme, una imagen más extravagante. ¿De dónde surgió eso? Pues de los espectáculos que él veía en Las Vegas, ¿sí? Las Vegas, Nevada, él veía que los artistas salían con vestuarios muy llamativos, de lentejuelas, brillos. Entonces él adoptó toda esa experiencia para sus propios espectáculos. Por eso un vestuario muy flamboyante, actuaciones muy teatrales, una imagen en marca registrada. La exuberancia escénica que tuvo, al mismo tiempo con una conexión emocional. La proyección que tuvo en Latinoamérica y su presencia estratégica en varios medios. Ya en los 2000, su expansión internacional hizo que diera giras mundiales, colaboraciones, y ya la marca seguía siendo muy personal. Él, escenografías monumentales, todo un fenómeno cultural, tributos masivos que se le hicieron, ¿sí? Y siguió el streaming, souvenirs, una narrativa personal auténtica de su propia vida, una leyenda y un legado. Hasta hoy, su vigencia mercadológica es póstuma. Haremos ahora un análisis de su marca, su autenticidad. El mayor sello que Juan Gabriel tuvo fue su autenticidad. Letras profundamente emocionales que convirtieron su vulnerabilidad, el haber vivido cuestiones muy fuertes, como la cárcel, ¿sí? Como el abandono de su madre, lo hizo tomarlo como herramienta para conectar con el público, porque no se guardaba nada. Ocultaba su vida personal, pero al mismo tiempo se exponía a ella. Incluso en una entrevista en 2002, el periodista Fernando del Rincón le preguntó de forma muy directa, así: ¿es usted gay? Y la frase se volvió un ícono de la cultura pop. El cantante protegió siempre su vida personal, y esta respuesta fue un estereotipo en la televisión de esos años, y hasta hoy es un refrán: lo que se ve no se pregunta. No dijo sí, no dijo no. De forma muy elocuente, inteligente, ¿sí? Sutil, dijo las cosas. Ya la conexión popular se profundizó, en especial con las clases populares. Una marca única. Su música era el espejo de su propia vida y del sentir colectivo. El estilo visual, lentejuelas, como podemos ver, colores vibrantes, trajes extravagantes, creó una identidad icónica. La copa en la mano, los brazos abiertos, trascendió modas y generaciones, todo un símbolo cultural. El estilo visual de su marca o su nombre, como podemos ver ahí, ha evolucionado. La última fue más minimalista, ¿sí? Una J y una G, ¿sí? Sin embargo, fue evolucionando a partir de lo que él sentía y creía que era su sello. De hecho, la de en medio es muy semejante a su propia firma, ¿sí? Iconográfica. Y la reinvención. Se reinventó constantemente, pasó del ranchero al pop, colaboró con artistas de distintas generaciones, actualizó su imagen sin perder la esencia. Y ha sido relevante no un año o dos, décadas. La estrategia de medios fue desde películas, como podemos ver ahí, desde 1975 hasta el 82, con varios artistas, hasta récord de asistencia, 350,000 personas en el Zócalo capitalino y maratones de 7 horas en la Plaza de Toros. Récord de transmisión en televisión abierta.
El 31 de agosto del 88, en el programa Mala Noche No, con Verónica Castro, ese programa duró aproximadamente 9 horas de transmisión en vivo, ¿sí? Y la gente seguía hablando. Comenzó por alrededor de las 10 de la noche y terminó como a las 6 de la mañana. Hizo un hito, de hecho se le llama la noche que México no durmió, por ver el programa. Presentación en Bellas Artes, no una, 3 veces, cuando al principio se le criticó enormemente por ser un recinto muy cultural, ¿sí? De alta cultura incluso, y él se le denotaba como alguien popular, que no era digno de compartir ese recinto. Sin embargo, él lo hizo posible. En 1990, con la Orquesta Sinfónica Nacional, en el 97, cumpliendo 25 años de trayectoria artística, y en el 2013, su presentación Mis 40 en Bellas Artes. Viene la era de los dúos, estrategias de colaboración crossover que revitalizó su relevancia, no 1, no 2, no 3, con más de 30 artistas de distintas generaciones, incluso nacionalidades. Más de 1,800 canciones, 100,000 discos vendidos y un sello propio, Juan Gabrielísimo, para el control total de sus regalías. Fundó él, Juan Gabrielísimo, en 1991 como una editora musical para controlar su catálogo y así asegurar regalías futuras, evitando obviamente la dependencia con las disqueras. Un visionario en cuestión de negocios. Estatuas, bustos, ¿sí? El busto en 1992 a partir de llaves donadas por la gente en Ciudad Juárez. En la Gran Plaza Juan Gabriel en 2017, en el Paseo Juan Gabriel en el 2019. Luto y legado. Su muerte transformó el dolor en un fenómeno de consumo transmedia. El streaming realizó su catálogo, reactivó su catálogo. Y en vigencia todavía en plataformas se encuentran Mis 40 en Bellas Artes. Se fundó en el 2022, póstumo, Festival Cultural para honrar la vida y la música y el legado icónico de Juan Gabriel aquí en Ciudad Juárez. Y se le llama hasta hoy Juárez Juan Gabrielísimo. El Museo de Juan Gabriel, inaugurado en el 2024. El documental de Netflix, ¿sí? Ahora en 2025, el 30 de octubre se puso en la plataforma, con lo cual narra parte de su vida, ¿sí? Juan Gabriel es una marca viviente, autenticidad, reinvención y conexión emocional irrepetible, contenido que trasciende generaciones y que convirtió a su audiencia en una comunidad, un legado que ha superado el producto. El día de hoy el Divo de Juárez sigue siendo el mayor caso de estudio mercadológico cultural en Latinoamérica. Y me despido con esta frase que él decía: el reconocimiento que más me gusta y el que más aprecio es el que me hace la gente cuando salgo a la calle. Ese es Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Fanny y sin duda Juan Gabriel fue, lo sabemos desde sus canciones, un visionario y lo muestra justamente, ¿no? A través de su marca. Se da cuenta, como usted lo menciona en algún momento, ¿no? de lo que era el espectáculo en Las Vegas, y entonces siento yo que la parte de Bellas Artes, valga la redundancia, se vuelve un parteaguas también, ¿no? En el sentido de su imagen y de su marca, porque es donde empezamos a ver pues estas ropas ya, ¿no? Con brillos, con lentejuelas y con todo este tipo de cosas que él ya utilizaba en su vestuario, ¿no? Agradecemos, doctora, su participación. Gracias. Estamos seguros de que tienen por ahí alguna pregunta o que quieren participar. Al final lo vamos a dejar, todo lo bueno lo vamos a dejar al final. Si alguien de ustedes quiere hacer una pregunta, pues tendremos una ronda para ello, ¿sí?
A continuación, presentamos, gracias doctora nuevamente, presentamos a la doctora Daniela Guadalupe Córdoba Ortega, doctora en Ciencias Sociales y maestra en Ciencias y Artes para el Diseño, licenciada en Diseño Gráfico, orgullosamente IADA. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde forma parte del núcleo académico del doctorado en diseño. Su trabajo de investigación se escribe en las líneas de diseño, antropología del objeto, tradición, folclore, estudios culturales y las danzas tradicionales del norte y noreste de México. Desde 2013 desarrolla una línea de investigación sostenida en torno a la comunidad matachín de Ciudad Juárez, basada en el trabajo etnográfico y documentación de campo. Esta labor ha dado lugar a diversas publicaciones y productos de investigación, entre los que destacan el documental Bienvenidos, Danzantes de Dios, en el 2016, el libro La danza de los matachines en Ciudad Juárez, Prácticas y Significaciones, en el año 2018, entre otros. Su producción académica se distingue por la integración de metodologías provenientes del diseño y las ciencias sociales para el estudio del patrimonio cultural inmaterial. El impacto de su trabajo contribuye al fortalecimiento del vínculo entre la universidad, la comunidad y la cultura, consolidando al diseño como una disciplina con capacidad para generar conocimiento, preservar el patrimonio cultural y atender problemáticas sociales desde una perspectiva interdisciplinaria. Un aplauso para la doctora Daniela Córdoba, por favor. Bueno, igualmente, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y pues, como ya mencionó aquí Salvador, parte de mis líneas de investigación y de mi cuestión metodológica radica mucho en la cuestión etnográfica. Entonces yo decidí darle la perspectiva a este texto, que voy a leer desde esa perspectiva autoetnográfica, de ver cómo se relaciona con la iconografía de Juan Gabriel. Entonces también pido el apoyo para comenzar el video, que esa es la siguiente presentación, el que es un videíto. Ahí ahorita que empiece comenzamos con play, por favor. Ahí está. Muchas gracias. No recuerdo la primera canción que escuché de Juan Gabriel, pero sí recuerdo la historia detrás de una vieja Polaroid. En ella aparezco creo que como de un año, parada a la orilla de la cama, llorando desconsolada y con los brazos extendidos. La razón, mi prima había decidido cambiar la letra de Meche para cantarme en tono de burla. Meche, me eché un pedo. Mis papás siempre contaban esa anécdota entre risas. Decían que esa era una de las canciones con las que me arrullaban y que por eso escucharla convertida en chiste me había hecho llorar. Esa Polaroid no muestra a Juan Gabriel. Sin embargo, es la primera imagen de mi historia con Juan Gabriel. Es la fotografía que inaugura una memoria donde la música aparece antes que los recuerdos conscientes, donde una canción ya formaba parte de los afectos de mi familia, mucho antes de que yo supiera quién era el hombre que la cantaba. Mi papá era un apasionado de la música. En la casa siempre hubo discos de vinil, cassettes y después CDs. Se escuchaba de todo, música folclórica, boleros, rancheras, baladas, rock clásico y muchos otros géneros que sonaban como parte de la rutina diaria. Pero entre toda esa biblioteca sonora hubo dos voces que terminaron por construir el soundtrack de mi infancia: Juan Gabriel y Lola Beltrán. Ellos eran la música de mi casa, las voces que sonaban los domingos, en los viajes o durante las reuniones. Crecí creyendo que ese vínculo era exclusivamente mío, que aquellas canciones estaban amarradas a mis propios recuerdos e historia familiar. Cuando llegué a la adolescencia, como era de esperarse, empecé a formar mi propio gusto musical. Descubrí el pop, el rock, el rap, el ska y todos esos sonidos que, según uno cree a esa edad, lo distinguen de la generación de sus padres. Lo normal, supongo, cuando uno crece y comienza a construir su propia identidad. Pero aún cuando yo juraba que escuchaba música moderna, ¿cómo escapar al hecho de que Juanga siempre estaba de moda? ¿Cómo ignorar sus históricos conciertos en Bellas Artes, precisamente en los 90? Además, había que sumar que los mismos grupos que escuchábamos los chavos de esos años hacían versiones de sus canciones.
Ahí estaba La Maldita con Querida, Maná con Se me olvidó otra vez, Jaguares con Te lo pido por favor, y eso solo por mencionar algunos ejemplos. Porque si hablamos de fiestas, reuniones o afters, entonces sí aparecía el mismísimo Divo, ya fuera en su voz o en la de algún intérprete de ranchero, norteño o banda. Tarde o temprano terminábamos cantando sus canciones. Sin darme cuenta, Juan Gabriel ya no estaba solamente en mi casa, también estaba en los espacios que compartía con mis amigos, en la música que sonaba en la radio, en los covers de las bandas que escuchábamos, y en esos momentos donde todos, sin importar nuestros gustos musicales, terminábamos cantando la misma letra. Poco a poco esa historia que yo pensaba exclusivamente familiar empezó a abrirse hacia algo más grande. Años más tarde me mudé al entonces Distrito Federal para estudiar la maestría. Ahí Juan Gabriel dejó de ser solamente la música de mi infancia y se convirtió en un pedacito de Juárez que podía llevar conmigo. No voy a romantizar esa etapa. Vivir sola en una ciudad tan grande fue difícil. Hubo días en los que la nostalgia pesaba más que cualquier tarea, lectura o desvelo académico. Curiosamente, el remedio casi siempre estaba a unos cuantos clics de distancia. YouTube se convirtió en mi refugio. Ponía la música de Juanga mientras escribía y cuando ya necesitaba descansar un poco la cabeza buscaba videos en donde saliera el Chamizal, Los Puentes, La Juárez o cualquier rincón que me recordara a mi Juaritos. Ver esos lugares mientras sonaba Juan Gabriel era una forma de volver a casa sin salir del cuartito que rentaba. Con el tiempo también llegaron los encuentros. Coincidí con varias personas que conocía de Juárez y por esas casualidades que luego parecen inevitables, terminamos compartiendo en la misma ciudad y nostalgia. Así nació entre risas la famosa embajada juarense en la Narvarte, según nosotros. Una casa donde los conocidos se volvieron amigos, donde siempre había comida, cerveza, acento norteño, muy importante, y por supuesto música. Sonaban muchas cosas, claro, pero Juan Gabriel era infaltable. Bastaban los primeros acordes para que todos cantáramos y para que por unos minutos la distancia entre la Ciudad de México y Juárez desapareciera. Fue ahí donde empecé a entender algo que hasta entonces me había pasado desapercibido. Cada uno de nosotros tenía una historia distinta con Juan Gabriel. Para algunos era la música que sonaba mientras la mamá cocinaba. Para otros era el cassette que ponía el papá en el carro, el karaoke de las fiestas, el primer corazón roto o la canción que acompañó una despedida. Las anécdotas cambiaban, pero el personaje permanecía. Todos llegábamos a él desde lugares diferentes y aún así terminábamos encontrándonos en las mismas canciones. Sé que mi historia con Juan Gabriel no tiene nada de excepcional, que es una más entre millones, pero es precisamente eso lo que me permite afirmar que la trascendencia de Juan Gabriel de cantautor a un símbolo nacional radica en la manera en la que aprendimos a reconocerlo. Hay personajes cuya presencia depende de una fotografía o de un nombre escrito. Con Juanga sucede algo distinto. Basta imaginar un traje lleno de lentejuelas, los brazos abiertos sobre el escenario, una reverencia exagerada, o escuchar los primeros acordes de No tengo dinero o Hasta que te conocí, para que su imagen aparezca en nuestra mente. No necesitamos ver todo su rostro para saber de quién estamos hablando. Desde la semiótica, Charles Peirce explica que un signo adquiere sentido cuando alguien lo interpreta y lo relaciona con un objeto conocido. En otras palabras, los signos no significan por sí solos, significan porque una comunidad aprende a reconocerlos. En el caso de Juan Gabriel, su voz, su forma de vestir, sus movimientos, sus composiciones e incluso ciertos escenarios asociados con su trayectoria dejaron de ser elementos aislados para convertirse en signos compartidos. Cada uno remite al mismo personaje, aunque aparezca separado de los demás. Hemos aprendido colectivamente a leer su imagen. Un saco brillante, una frase como «pero qué necesidad» o su sola silueta evocan mucho más que una persona. Despiertan emociones, canciones, recuerdos familiares y su manera muy particular de entender la música popular mexicana. Su imagen se ha convertido en un código cultural compartido. Por eso Juan Gabriel sigue apareciendo en contextos tan distintos, en los discos que heredamos por nuestros padres, en los karaokes, en las fiestas, en los murales, en los memes, en las ilustraciones, en los conciertos homenaje o en las nuevas versiones de sus canciones.
Cada nueva representación amplía el significado del personaje sin borrar las anteriores. Quizá es ahí en donde radica una de las mayores fortalezas de su iconografía. Nunca ha sido una imagen estática. Al contrario, su imagen se reconstruye constantemente porque millones de personas siguen apropiándosela desde sus propias experiencias. Los recuerdos son distintos, pero el símbolo es el mismo. Hoy Juan Gabriel ya no le pertenece de forma exclusiva a la industria musical. Su figura comenzó a ocupar un lugar dentro del imaginario visual y afectivo del país. Hoy es posible encontrar su presencia en diversos medios como esculturas, estampas religiosas intervenidas, playeras, documentales, caricaturas, campañas publicitarias y hasta en expresiones cotidianas que citan espontáneamente sus canciones. Incluso quienes nacieron después de la etapa más prolífica de su carrera reconocen inmediatamente su imagen y pueden identificar alguno de los signos que representan. Esa permanencia explica por qué hablar de Juan Gabriel ya no es hablar solamente de un artista. Su figura ha adquirido una dimensión simbólica que trasciende a la persona, como ocurre con los grandes íconos culturales. Su imagen condensa múltiples significados, representa la música popular mexicana, la experiencia de la migración, la vida en la frontera, la diversidad de afectos, el desamor, la celebración, la nostalgia y para muchos la posibilidad de reconocerse en una historia compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por esta reflexión. Y una parte, antes de pasar con la doctora Arisa, una parte con la que cerrabas tu participación, que hablaba de estos íconos que ya son grandes, ¿no? Recuerdo que cuando murió Pedro Infante decían, incluso hay una frase, Pedro Infante no ha muerto. Lo mismo decían de Elvis Presley y en algún momento con Juan Gabriel ocurría lo mismo, ¿no? Juan Gabriel anda comiendo tlayudas en no sé qué parte, entonces, digo, de cierta manera vemos, ¿no? Cómo estos íconos grandes generan, ¿no? Esta necesidad de todavía tenerlos entre nosotros. Muchas gracias, Daniela. Continuamos y voy a presentar también orgullosamente Tellada. Y para cerrar justo con esta charla, a la doctora Silvia Verónica Ariza Ampudia, doctora en Diseño y Comunicación por la Universidad Politécnica de Valencia, España, maestra en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México y diseñadora gráfica también por la UACJ. Es docente investigadora del Departamento de Diseño del IADA y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 2. Sus aportaciones más importantes han sido publicadas en los libros El método en el proceso creativo, Reflexiones desde el diseño y el arte, Estudios sobre el diseño, discursos e intervenciones, Diseño, cultura y antropología, apuntes para un estado del arte, y La investigación en diseño, una visión desde los posgrados en México. Ha publicado también capítulos de libro y artículos sobre arte, diseño y educación en revistas nacionales e internacionales y ha expuesto grabado y pintura en México, Estados Unidos, España y Taiwán. En el 2025 ilustró el libro infantil Rodadora de la escritora mexicana Ana Clavel. Damos un fuerte aplauso también a la doctora Verónica Ariza. Gracias. Para que se me baje el calor porque estoy chorreando. Ya me quedé pegada aquí al asiento para siempre. Y para entrar un poquito en el tema de la autoetnografía que decía Dani. Primero, muchas gracias al maestro Blas, al maestro Lisandro por la invitación. Yo no estaba segura si era la persona indicada para venir porque no tengo todos los discos de Juan Gabriel, pero confieso que ha estado en mi vida, igual que en la de muchas personas. Les cuento unas cuantas anécdotas en cuanto a eso. La primera más triste para que luego se nos olvide. Recuerdo que hace varios años en nuestra ciudad la comunidad estuvo de luto porque fallecieron chicos de danza. No sé si recuerdan ese evento. Estaban viajando y algo pasó con su autobús. Y todo el tiempo en el radio ponían Amor Eterno. Nomás me acuerdo, ya quiero llorar también, Dani. Siempre que escuchaba Amor Eterno recordaba esa situación y lloraba. Eso no es nada, supongo que a todos nos ha pasado con alguna canción de Juan Gabriel. La situación es que en este año me invitaron, mi cuñado nos invitó a mi esposo y a mí a un concierto de un imitador de Juan Gabriel, uno de los mejores imitadores, tanto que venía hasta con la banda de Juan Gabriel.
Los que son muy fans seguro sabrán quién era, ¿verdad? Yo la verdad soy súper mala para los nombres. Entonces dije, pues, vamos, así como pues. Bueno, yo salí ahí enamorada de nuevo de Juan Gabriel, ¿no? Yo decía, seguro me voy a acordar de 3, 4 canciones, creo que me las sabía todas. Uno no puede negar, ¿no?, esa conexión que tiene. Bueno, la última anécdota les cuento que en mis tiempos de juventud, que ya fueron hace mucho, estaba en el coro de la Natividad y un día íbamos a cantar en una quinceañera. ¿Y quién creen que era el padrino? Juan Gabriel. Eso no fue todo. Resulta que nos invitaron a la quinceañera, que si mal no recuerdo era en lo que era el Electric Q o algo así. Y fue pues algo importante, pero no tan importante como lo puedo platicar ahora, ¿cierto? Es como que en ese momento no significó tanto para mí. Luego ya grande, no tan grande, tuve oportunidad de ir a ver a Juan Gabriel. Y entonces uno comprueba en carne viva lo que es ir a un concierto. Fue el único concierto que fui de él. El otro día los compañeros, el sábado pasado, decían que también había una persona que había comentado que había ido al concierto, no concierto de Juan Gabriel, cuando se inauguró la X, no sé si lo recuerdan, que se subió a cantar cuando estaba Paloma de la Parra y bueno, salieron, ¿sí lo dije bien? Alondra de la Parra. Pensé en Paloma y Alondra, bueno, mis chistes propios. Ok, bueno, cuando uno ve a Juan Gabriel cantar, cuando uno vio a Juan Gabriel cantar, se dio cuenta realmente todo lo que había detrás de él. Y el trabajo que yo les traigo no es la verdad muy extenso porque yo soy famosa porque hablo hasta por los codos, ya me están conociendo, pero en realidad pues es imposible hablar de todo lo que hay detrás de la imagen de Juan Gabriel. Entonces lo que yo les traigo es apenas una probadita así de nada, pensando en lo importante que es lo que dicen las imágenes. Adelante, por favor. Lo que dicen las imágenes detrás de lo que vemos, ¿no? Habitualmente lo que vemos pues es fácil de describir con palabras, pero en realidad todas las imágenes están compuestas por capas y capas, como las cebollas, vas quitando capas y capas, y realmente lo que puedes ver detrás son historias completas. Entonces, no me atrevo también a contar historias que yo no conocí directamente o que no pude haber investigado a profundidad, pero lo que sí me atrevo es como un poco a compartir con ustedes como esa riqueza de las imágenes que provienen, como ya también lo explicaba la doctora Fanny, de toda esa identidad que generó Juan Gabriel. Entonces, bueno, inicio con algo bien sencillo, adelante, que es explicarles por qué la mesa se llamaba iconografía, ¿no? Iconografía es una palabra que viene de icon y grafos, ¿verdad? Que significan imagen y grafo escritura, y con el sufijo ia, pues ya es como el estudio de, ¿no? Entonces, cuando hablamos de iconografía, como ya vimos en los dos ejemplos, estamos hablando de todo lo que dice un grupo de ilustraciones o de imágenes sobre un mismo tema o sobre algo que representa. La iconografía también se hizo muy famosa a principios del siglo XX porque muchos historiadores, sobre todo de Alemania, empezaron a generar discursos sobre las obras de arte. Entonces la iconografía también es el estudio, se entiende como la representación, el estudio de las representaciones y cómo se reconstruye la historia a partir de una imagen. Justo lo que acaba de hacer la doctora Fanny, ¿no? Nos contó década por década qué sucedió con Juan Gabriel y nos contó la historia detrás de sus imágenes. Entonces hay muchos autores como Abby Warburg, Erwin Panofsky o el mismo Ernest Gombrich que son muy reconocidos porque han hecho como todo un modelo para poder leer imágenes. Ahorita vamos a usar, si nos alcanza el tiempo, brevemente uno de ellos. Entonces yo quiero contarles un poquito de las portadas, primero que todo. Las portadas de Juan Gabriel, se ve medio feo, pero las portadas de Juan Gabriel, como ya también veíamos ahorita hace un momento, pues están compuestas casi siempre por la foto de Juan Gabriel, ¿no? Por no decir que siempre, de tantos álbums que hizo, entre, no sé, 50 de estudio y no sé cuántos más con los dúos y todo esto, la mayoría siempre tiene la figura humana de Juan Gabriel. Eso es súper importante porque él mismo siempre fue una identidad, ¿cierto? Entonces, algo que quiero rescatar, nosotros como diseñadores gráficos, cuando estudiamos
cómo se arma una imagen, ¿verdad? Siempre estamos pensando en la imagen y el texto, que en nuestro lenguaje le llamamos tipografía o familias tipográficas, ya les sonará cuando usan el Word o el PowerPoint. Bueno, quiero hacer hincapié en esta primera tipografía, una de las primeras tipografías que se utilizó en las portadas de discos de Juan Gabriel. Esto es uno de los, si no es el primer disco, uno de los primeros que tiene. Ayer estaba curiosamente buscando dónde se había tomado esa foto y resulta que se la tomó en México. Pues claro, ¿no? Se había ido a México, se había ido a buscar un nuevo futuro y ese es el pie del Ángel de la Independencia, ¿sí? Bueno, vuelvo un poquito a la tipografía. La tipografía siempre tiene también por sí misma un lenguaje. La tipografía o las letras nos dicen mucho cuando son así itálicas o cursivas, ¿no? Como que cuando escribía nuestro papá, nuestra mamá, así se escribía antes cuando éramos pequeños. Y dice mucho cuando no lo es, y dice mucho cuando tiene serifas, le llamamos en nuestro idioma, ¿verdad? Que son los palitos, ¿no? Cuando tiene garigoles como esta, ¿no? Que hasta eso hace pensar en esa iconografía francesa, ¿no? Con todos los símbolos que tiene, como estas espaditas. Dejé ese en particular porque ese es un logotipo que ha sido retomado por uno de sus clubs de fans. Y bueno, esta tipografía se utilizó, adelante por favor, en otras portadas de su primera historia de Juan Gabriel. No vamos a hablar de todas las portadas, no tenemos mucho tiempo, pero rescaté estas dos porque también la imagen de Juan Gabriel es súper imponente. No sé si se fijan, su mirada, su postura, ¿no? Esa sutilidad de la que hablaba ya Fanny, pero al mismo tiempo yo soy quien soy y no me importa, ¿no? Hasta te veo a los ojos, o no te veo, voy soñador, pero yo creo en mí mismo, ¿no? Esa tipografía se utilizó de diferentes maneras, la que les comentaba ahorita, y bueno, esa tipografía se siguió utilizando adelante en una portada que me interesa mucho que vean, porque la verdad, les confieso, yo no la conocía. Esta portada es de uno de los primeros discos que grabó con mariachi y es súper representativa de lo que estaba sucediendo en la vida de Juan Gabriel. Y podemos, un simple dato, ¿no? Si ven a Juan Gabriel, está vestido así con su camisa setentera de rufles, ¿no? Así, azul clarito como se usaban, pero en el espejo él es un charro, ¿sí? Todo vestido de charro. En la contraportada es Juan Gabriel con su camisa de rufles y también su traje de charro, ¿sí? Entonces esto es como un statement, ¿no? Este es quién soy yo y no voy a dejar de ser quien soy yo, pero puedo cantar música mexicana y original también, ¿sí? Bueno, eso es muchas de las cosas que hay detrás de las imágenes de las portadas. Y quiero hablarles pues de esa última tipografía, no es la última, más bien de esa segunda tipografía o ese que también a veces llamamos logotipo, que pervive hoy en día, ¿no? Ahorita vamos a ver una fotografía de cómo se sigue usando y cómo esta tipografía dio paso como a otro tipo de portadas también. Digamos, no dio paso a la tipografía, pero fueron de la mano. Adelante, por favor. Aquí pueden ver una portada de 1978 donde identifiqué, espero no sea un error, que fue la primera vez que se utilizó esa tipografía, ¿sí? Adelante, por favor. La siguiente portada ya habla también de otro Juan Gabriel, ya en concierto, ya un poco más famoso, con la tipografía en otro color y combinada con otra tipografía, porque pues estábamos en el tiempo de la experimentación, ¿sí? Y en ese tiempo pues ya se utilizaban tipografías de muchas formas, colores y sabores. Adelante, por favor. La siguiente portada ya es de los 80s. Esa portada en la que Juan Gabriel ya está más desenfadado, con una corbata, y que el diseñador aprovecha la misma fotografía, porque quiero que noten que en esas portadas al menos la fotografía es muy importante, y cómo aprovecha el barrote de madera el diseñador para poder poner una tipografía en blanco. Bueno, quizá esto no es tan interesante como pensar en la importancia de Juan Gabriel, pero quiero decirles que este es el primer disco que yo conocí de Juan Gabriel. No soy tan vieja, no se crean. En realidad, este disco lo tenía mi hermano. Yo tenía pues 10 años, ya les dije cuántos años tengo, y para mí ver el disco rojo, porque el LP lo sacabas y era rojo, fue como súper impactante, ¿no? También saber que a mi hermano le gustaba Juan Gabriel, ¿no? Porque uno tiene todo un imaginario sobre Juan Gabriel.
Obviamente cuando crecimos, pues platicamos mucho de esa portada. Esta portada en particular es cuando la tipografía toma fuerza. La tipografía en el diseño gráfico tiene un peso muy importante y la relación figura-fondo es tan importante como tener un fondo lleno de cositas, ¿sí? Entonces, esta es una portada muy limpia que quise rescatar. Bueno, adelante. Esa tipografía se sigue utilizando, como ya vimos ahorita también en alguna fotografía, en el Museo de Juan Gabriel. Fue retomada para hacer un nuevo logotipo, ¿sí? Esta tipografía, adelante, la pueden ver en el museo, afuera también en 3D, y en la noche se pinta de colores, adelante. Como también ya vimos con la doctora Fanny, se utiliza en la serie que se hizo de Juan Gabriel, donde sacan muchos de los archivos, porque él era un gran documentalista, ya lo hemos visto varias veces. Y bueno, aprovechando la salida del museo, pueden ver cómo hay toda una parafernalia de la relación de identidad que tiene Juan Gabriel con Ciudad Juárez. Así que podemos ver el Juan Gabriel de los primeros tiempos, pero también podemos ver el Juan Gabriel de esa portada roja imponente con el rojo de la X en un mismo llavero. Y no para ahí, adelante. Para mí fue bien interesante descubrir que hay una Barbie de la etapa Signature, que es como hace honores a personas famosas, que está hecha en honor a Juan Gabriel. Y es una Barbie, porque bueno, muchos pensarían porque no es un Ken, ¿verdad? Pero tampoco es una Barbie disfrazada. Entonces hay muchos significados detrás de ello que bueno, tendríamos que tener toda una hora para hablar de ello. Adelante. Hay otro tipo de identidades que a lo mejor no son imágenes, o íconos, o que retoman el icono de Juan Gabriel, que no son tan famosas, pero que importan un montón, porque hablan de cómo también después de su muerte, como ya lo vimos hace ratito, también ha generado una gran cantidad de imágenes, entre ellas unas que hacen también relación a su situación personal o a sus orientaciones o a sus gustos, pero también cómo lo toman como una bandera. Y también cuando él falleció se hicieron imágenes que no importa que no se parezca nada a Juan Gabriel, sabemos por amor eterno que ahí está él. Por supuesto no podía dejar de traer el mural fabuloso de Arturo Damasco, que está ahí en donde fue el Noa Noa, y una de mis favoritas, adelante, este sticker que es fabuloso, que se los quise poner uno por uno porque es Juan Gabriel volteando los ojos así en 360 grados. No lo uso tanto, no es verdad, pero para mí es espectacular porque realmente pues habla mucho sobre cómo hemos retomado esa identidad, ¿no? Y cómo lo hemos apropiado. Bueno, por último, y lo voy a hacer rápido porque aunque parezca que está súper lleno ni se entiende nada, es uno de los modelos que utilizan uno de los estudiosos de la iconografía, es de Erwin Panofsky. Entonces, este es el único slide, prometo no tardarme, solamente hablarles de este meme, ¿verdad? Que fueron muy famosos hace muchos años, ahora ya no son tantos, pero que también se convirtió en un GIF, donde dice, como ya también vimos, lo que se ve no se pregunta, mijo, ¿verdad? Y sí dice mijo al final. Y bueno, hay una evaluación de una identidad como esta en muchos niveles. Un nivel en el que vemos a una persona hablando de tez blanca o morena clara, con un cabello oscuro, etcétera, pero hay un nivel ya, ese es un nivel preiconográfico, podríamos decirlo, y en un nivel iconográfico que tiene que ver ya con la identificar una imagen con los códigos culturales de nuestro tiempo, pues nos hace ver que es Juan Gabriel, ¿no? Que es Juan Gabriel, que es una persona importante y que fue una entrevista muy importante donde le preguntaron sobre su orientación y él simplemente responde de la manera más elegante que pudo haber respondido, ¿no? Un secreto a voces que él nunca tuvo que decir. Hay un nivel más adelante de la iconografía que es el nivel iconológico, en el cual realmente podemos hablar del significado profundo de esa identidad y cómo representa pues todo una situación que vivíamos a principios del siglo XX, donde una figura masculina no podía decir abiertamente, salir del closet, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto machista, como él siendo una figura masiva, mantiene el amor de su público, que validó siempre con respeto su vida privada. Bueno,
finalmente vuelvo a la frase que les contaba al principio, ¿no? En el cual pues podemos ver que las imágenes siempre están hechas como las cebollas, de capas. Podemos ver una cosa, dos cosas, tres cosas y siempre, siempre, siempre van a estar en relación con el tiempo y el espacio en el que esas imágenes fueron creadas, pero también revisitadas por todos los demás tiempos. Muchas gracias. Gracias doctora. Creo yo que si les preguntáramos a ustedes qué otro meme recuerdan de Juan Gabriel, ¿cuál me dirían? Hay uno muy famoso, aparte de los que acabamos de ver, ¿no? El sticker que mencionaba la doctora, pero Juan Gabriel detrás de una palmera, ¿lo han visto ese, no? Y que de repente lo usamos como para hacer memes, ¿no? Todavía, no sé, como para hacer un poco de broma, ¿no? En alguna situación, pero es verdad, o sea, hasta dónde llegan, ¿no? En este caso, los ídolos y los momentos incluso que en algún momento ocurrieron en la vida de Juan Gabriel. Yo creo que a muchos de nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado también, que salimos del estado, viajamos a otro lugar y hay dos cosas que siempre nos dicen. A ver, di Chihuahua y conoces el Noano o la casa de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, digo, de alguna manera sabemos que Juan Gabriel no fue de aquí de Ciudad Juárez, pero tuvo y se crió aquí, tuvo su vida en Ciudad Juárez. Y sin embargo, lo hemos sentido nuestro porque él siempre también se sintió parte de Juárez y así lo manifestó en muchos momentos. Agradecemos a las doctoras esta participación. Me siento muy honrado de haber compartido con ustedes esta charla. Y bueno, llegó un momento también muy importante, la participación de todos ustedes. Si alguno desea hacer una pregunta o desea hacer algún comentario, pues el micrófono está abierto. De aquí no alcanzo a ver, pero seguramente aquí Blas nos va a apoyar con esto. ¿Algún comentario, pregunta, duda para las doctoras sobre el tema? ¿Alguien que quiera comentar al respecto? Anímense. Están como los estudiantes. Sí. Sí, voy para allá. Buenas tardes a todos y agradezco esta importante información que yo pienso que todos los que estamos aquí reunidos, alguno de lo que ustedes comentaron está grabado en el corazón de cada uno de nosotros. En lo personal, yo sí quiero compartir que mi vida, mi infancia está 100% ligada a Juan Gabriel. Musicalmente, yo no tenía otro gusto más que la música de Juan Gabriel. A los 70 años que ya cumplo, sigo amando la música de Juan Gabriel. Porque creo que los que estamos aquí reunidos tenemos un momento de nuestra vida ligado a una canción de Juan Gabriel. Entonces agradezco mucho estos momentos. Muchas gracias. Usted muy bien, señora, usted muy bien. ¿Alguien más sobre la iconografía, sobre las portadas? ¿Cuál es la portada que será la más famosa o la que más recuerdan de Juan Gabriel? De algunas de estas. Yo me acuerdo cuando era niño, en mi casa había un LP de lo que yo pensaba que era una moneda de chocolate con la cara de Juan Gabriel. El disco se llamaba Todo y era un círculo café con el rostro de Juan Gabriel. Entonces creo que a nuestras generaciones nos tocó crecer en las casas escuchando a Juan Gabriel. Y desde que veíamos el nombre con la tipografía o las portadas con sus fotografías, era ya una cosa que se nos quedaba. Y bien, pues agradecemos a todas y todos y cada uno de ustedes su presencia en esta charla de Juan Gabriel. Yo creo que donde nos digan que va a estar algún tema, alguna presentación de Juan Gabriel, creo que todos, por lo que escuchábamos en los comentarios, estaremos ahí presentes. Y hoy nos da mucho gusto que la sala esté casi llena, aún con el calor que se presenta, pues toda la gente permaneció y pues estuvo atenta a esta charla. Les agradecemos de corazón esta participación. Sin más, a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, agradecemos su presencia a esta charla. Muy buenas tardes y excelente fin de semana para todos.